Buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla de este ciclo Petrocharlas de Café. Esta vez nos acompaña Daniel Dreisen, que nos va a hablar de los hidrocarburos en Argentina. Bueno, vamos a ir comenzando. De a poco se va sumando la gente. Les damos entonces la bienvenida a aquellos que se han sumado recién a este ciclo que se llama Petrocharlas de Café, que empezó como un sueño hace más de un año, y aquí estamos, muy orgullosos de compartir estas charlas técnicas con referentes de la industria del petróleo que realmente nos ilustran con sus conocimientos y nos hacen llegar las noticias que a veces nos resultan un poco difícil, ¿no? A todos, dependiendo de nuestro lugar de trabajo. Vamos a dar comienzo primero presentando al doctor Luis Stinco, director del Instituto del Gas y el Petróleo, donde se desarrollan estas charlas. Luis, por favor, escuchamos tu mensaje. Bueno, muchas gracias, Silvia. Antes que nada, agradecerle a Daniel su buena predisposición y su idea de compartir sus conocimientos con nosotros. Como bien comentaba Silvia, las Petrocharlas tienen como objetivo difundir, compartir, establecer un lazo con la comunidad tanto técnica como de las disciplinas más soft, pero fundamentalmente la idea es trasladar conocimientos e intercambiar experiencias. Desde el punto de vista del instituto, un instituto creado en 1929 en la Universidad de Buenos Aires, nos interesa que haya participación, interesados en participar en los distintos posgrados. Nosotros contamos con una carrera que es una especialización en ingeniería de petróleo y derivados, una carrera que es una especialización en gas natural, una especialización en ingeniería de reservorios, a eso le sumamos la maestría, y además tenemos un curso de especialización en geociencias aplicado a la exploración y desarrollo de hidrocarburos. Dentro del instituto tenemos la capacidad de desarrollar distintas investigaciones y actividades bajo la órbita de un laboratorio de ingeniería de reservorios, un laboratorio de modelado de cuencas y un laboratorio de geofísica numérica. Entonces, para nosotros es muy importante la difusión que se puedan hacer, no solamente de estos conocimientos, sino de un ámbito en donde nos permite a nosotros avanzar sobre las distintas actividades vinculadas con la industria del petróleo y del gas. No quiero entretenerlos más, les agradezco el interés en participar y bueno, la idea es que sigamos reuniéndonos en este tipo de actividades de manera asidua. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Silvia. Está silenciada, Silvia, por las dudas. Gracias, Daniel, estaba silenciada y hablando sola. Les comentaba que en sintonía con lo que les compartió el doctor Stinco de las actividades que tiene el Instituto del Gas y del Petróleo, tenemos en oferta un curso que va a dictar Daniel Dreisen, muy recomendable, lo puedo decir por experiencia propia, que se llama Economía de la Energía, Planeamiento y Evaluación de Proyectos de Argentina. El curso consta de 8 encuentros virtuales, aproximadamente de 2 horas, de 18 a 20 horas los días lunes, y va a comenzar el 17 de octubre de este año y va a abarcar los lunes 17, 24 y 31 de octubre, 7, 14, 21 y 28 de noviembre, y va a finalizar el 5 de diciembre. Como les comentaba, es un curso que yo tuve la oportunidad de hacer y realmente disfruté muchísimo. Ahora, ¿quién es Daniel Dreisen para aquellos que no lo conocen? Daniel es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Desde el año 2020
es director en energía de la consultora Ecolatina, donde realizan análisis, proyecciones, estudios de mercado, evaluaciones y diseño de políticas públicas. En el año 2018 y 2019 fue secretario de Planeamiento Energético del Ministerio de Energía de Argentina, ahora Secretaría, donde diseñó un nuevo plan de energía con foco en recursos no convencionales y energías renovables. Coordinó la Mesa de Vaca Muerta, además. Durante 2016 y 2017 se desempeñó como gerente de Desarrollo Estratégico de Vialidad Nacional, Ministerio de Transporte. Actualmente es el director académico del programa Energía en Argentina, Estrategias Empresariales, Económicas y Políticas en la Universidad Torcuato Di Tella. También brinda cursos de negocios, macroeconomía internacional, evaluación de proyectos y evaluación de empresas en diversas universidades. Y nosotros vamos a contar con su curso este año. Para nosotros es un orgullo y una alegría. Ya no los distraigo más. Daniel, todo tuyo, el escenario para que nos ilustres con la realidad argentina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Silvia y Luis por la presentación. Gracias al Instituto del Petróleo y Gas de la UBA. La verdad que es una gran alegría poder dar esta charla acá en esta casa donde estuve tantas horas, ¿no?, estudiando hace varios años ya, pero la verdad que es un gran placer, así que muchas gracias por la invitación. La idea de la charla es una exposición sobre el contexto y las principales oportunidades que hay en Argentina y desafíos que hay sobre hidrocarburos, principalmente. Después abrir a preguntas y también comentar un poco del contenido del curso que dijo Silvia anteriormente. Así que, sin más, paso a compartir pantalla. Creo que las preguntas las pueden ir escribiendo en el mismo chat de YouTube y las van a ir recolectando para hacerlas al final de la exposición, ¿sí? Paso a compartir pantalla, entonces. Bien, entiendo que ahí están viendo. Bien, entiendo que están viendo la presentación. Y cualquier cosa me interrumpa si no sé si hay una interrupción o lo que sea. Bueno, como les dije, vamos a hablar de los desafíos y oportunidades en hidrocarburos de Argentina. Y de alguna manera, ahora que se viene el Mundial, me pareció interesante pensarlo un poco futbolísticamente. Podemos decir que hasta ahora Argentina era lo que se podía denominar un país con petróleo, ¿no? Y un país con petróleo en el cual la energía, en algún punto de vista, le causa algunos problemas, tiene que defenderse un poco de la energía, ¿no? ¿Por qué? Porque Argentina, por ejemplo, actualmente importa energía, tiene una balanza comercial energética negativa, que a veces también importa mucho gasoil, como vamos a ver, lo cual le trae algunos problemas. De alguna manera Argentina tiene subsidios muy grandes a la energía, parte porque importa energía, parte porque tiene costos de generación eléctrica relativamente altos, y de alguna manera, obviamente, no hay un poder adquisitivo para poder pagar, por lo menos en su totalidad, el costo de esta energía, ¿no? Y también, de alguna manera, estos costos de energía creciente y estos subsidios, de alguna manera, causan inflación, ¿no? Porque estos subsidios vienen de la emisión monetaria, como ustedes saben, porque Argentina es un país que tiene déficit primario, con lo cual es interesante pensarlo como, bueno, muchas veces nos parecería como la energía como un problema, que hay que defenderse, un poco problemas con la demanda, ¿no? Pero por otro lado, hace unos años, como ustedes saben, nació la oportunidad de ser un país petrolero, ¿no? Algo que era impensado, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad y veía temas de energía hace 15 años, 20 años, era impensable imaginarse que Argentina iba a tener una oportunidad de este tipo de ser un país petrolero, ¿no? Y ser un gran exportador de petróleo del mundo, con lo cual, para que esto suceda y poder atacar de alguna manera, atacar desde el punto de vista de los principales desafíos de la oferta, pareciera que uno de los problemas es poder importar los equipos necesarios, ¿no? Porque como faltan dólares, de alguna manera, uno de los problemas que tenemos es la infraestructura necesaria, poder tener una operación financiera normal, de alguna manera que
que permita atraer las divisas necesarias para desarrollar esta infraestructura y estos proyectos y conseguir nuevos mercados para el gas, ¿no? Entonces, vieron esos equipos brasileños en los cuales si vos decían que no tenían muy buena defensa porque atacaban todo el tiempo, ¿no? Esos países, esos equipos hiperofensivos, bueno, pareciera como que si nosotros logramos en algún momento pasar a ser un país petrolero y abastecer al mundo, los problemas que teníamos acá defensivos se solucionarían. En el medio está la infraestructura del transporte, que es un poco otro cuello de botella que existe actualmente, que es un poco, tiene que ver con la evacuación de los hidrocarburos desde lo que es el principal proyecto, que es Vaca Muerta en Argentina, más allá de que obviamente Argentina es muy rico, como vamos a ver, en convencional, la mayoría de la producción de petróleo es convencional, tiene diversas cuencas con distintas geografías, tiene offshore, tiene onshore, la verdad que es un país con una cultura petrolera muy rica de más de 100 años. Me pareció interesante lo que comentaba Luis de que nació en 1929 en este Instituto de Gas y Petróleo, muy parecido, ¿no?, a los primeros descubrimientos de petróleo de Argentina, lo cual es una historia bastante larga, y eso ha posibilitado, ha sido un hub, esto el aspecto académico, las empresas y el sector público trabajando en energía han posibilitado que se puedan desarrollar proyectos de gran magnitud en nuestro país desde el punto de vista energético, ¿sí? Con lo cual, yendo un poco a lo que llamé antes la defensa o la demanda, podemos hablar cuál es el balance energético. Cuando digo el balance desde el punto de vista de la balanza comercial en Argentina, fíjense, esta línea celeste son los millones de dólares que se leen en el eje de la derecha del saldo, ¿no? Exportaciones menos importaciones. Las columnas verdes son las exportaciones mensuales, las columnas rojas las importaciones, y la línea negra es el saldo que también se lee a la derecha. O sea, las columnas se leen a la izquierda, las líneas se leen a la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense que después de haber llegado a una balanza comercial negativa antes del 2013, alrededor de 8.000, esta ha ido bajando, ¿no?, a lo largo de los años. Después de la pandemia volvió a subir y este año ya estamos en el orden de los 3.600 millones de dólares de balanza negativa. Fíjense la estacionalidad, fíjense que obviamente en invierno importamos mucho gas, como se ven las columnas rojas que crecen a lo largo de los distintos inviernos, y la estimación nuestra es que llegaría a los 5.000 millones de dólares aproximadamente en el año 2022, ¿sí? ¿Cómo se compone esos 5.000 millones de dólares? O sea, ¿qué productos energéticos Argentina exporta y cuáles importa? Fíjense que esto es interesante. Argentina, acá pueden ver 2020, 2021 y 2022 estimado, ¿no? Entonces fíjense que Argentina en el 2022 estaría importando gas de Bolivia por 1.500 millones de dólares, GNL por 3.000, o sea, gas licuado, fuel oil 200 millones de dólares, gas oil, fíjense, entre grado 2 y grado 3 estamos hablando de 4.000 millones de dólares aproximadamente, y, perdón, nafta premium, ¿sí? O sea, Argentina importa mucho gasoil porque obviamente todo se mueve en camión en Argentina, ¿no? Y principalmente todo, ¿no? O sea, no es el medio de transporte por excelencia, y principalmente las cosechadoras también usan gasoil, como ustedes saben. Y por otro lado, fíjense el número de exportación de petróleo que empieza a tener mucha relevancia. Fíjense que casi más que duplica, ¿no?, o aproximadamente duplica el valor del año pasado, parte por precio, obviamente, pero parte por volumen. Exportamos un poquito de gas a Chile, propano-butano, ¿no?, esos líquidos del gas natural C3, C4, de los cuales aproximadamente se exporta la mitad y la mitad se abastece localmente a un precio muy subsidiado para la gente que no tiene red de gas. Exportamos nafta super y nafta virgen, ¿sí? Esto es un poco el balance para llegar a los 5.000. El año pasado fue 1.500 y el 2020 había sido cero. Principalmente, fíjense que es más chico, obviamente, por el 2020, por muchos menores volúmenes, obviamente, por la pandemia, y también por menores precios, ¿no? Entonces achica tanto las exportaciones como las importaciones, ¿sí? Si vamos un poco a la energía eléctrica, es muy llamativo este gráfico, muestra en columnas rojas cuánto cuesta generar energía eléctrica en promedio ponderado. Si agarrás todos los tipos de energía que hay en Argentina, ¿sí?, las ponderás por el volumen y te da un valor en dólares por megawatt hora, ¿no?, que es lo que se denomina el costo monómico total, ¿no? Ese valor, fíjense que llegó
a casi $130 en julio, ¿no? Un valor altísimo, debe ser los más altos de la historia. Obviamente esto incluye los combustibles probablemente importados que se utilizaron para generar esta energía eléctrica, ¿no? GNL y gasoil, y un poco de fuel oil también. Pero fíjense que en dólares aumentó aproximadamente un 47% frente al invierno pasado en dólares, ¿no? La línea verde es cuánto se paga, se llama el precio estacional hasta julio, cuánto paga la demanda, y la diferencia de alguna manera es el subsidio, con lo cual esta línea negra es el porcentaje de lo que se paga por la energía eléctrica, ¿no? Acuérdense que el 60% de la energía eléctrica es generada con gas natural, ¿sí? Bien. Bueno, estas columnas que se pueden leer en el eje izquierdo, ¿sí? Representan los subsidios en millones de dólares, ¿sí? Fíjense que este año estarían alrededor de los 15.000 millones de dólares. Hasta julio ya están en 8.000 millones de dólares. Y estos, si llegáramos a estos 15.000, que es la estimación, estaríamos en el orden del 2,5% del PBI del país, que es aproximadamente el déficit esperado o que Argentina acordó con el Fondo Monetario de déficit, que es el déficit es lo que el gobierno gasta, o sea, sus ingresos menos sus gastos, ¿no? Esto está dando un déficit, o sea, está dando negativo 2,5, siempre se mide en función del PBI. No quiero decir que sea culpa de la energía, pero para entender la magnitud de lo que son los subsidios a la energía en Argentina, ¿sí? 2,5% del PBI, de los cuales 2/3, que es esta columna azul, es CAMESA, que es subsidio a la energía eléctrica, ¿sí? Lo que es fucsia y todo el resto es gas, principalmente lo que está en fucsia son ENARSA o IASA, ¿sí? Lo que importa a valores muy altos y después los vende localmente a valores mucho más altos, ¿sí? Bueno, esto obviamente es un problema porque lo anterior, ¿no? De alguna manera, este cuadro que vimos acá, los 5.000 millones, son dólares que salen del Banco Central, que obviamente no sobran, como ustedes saben. Y por otro lado, esto en general, parte son dólares, pero la mayoría es emisión monetaria, ¿no? Porque como hay déficit, de alguna manera en general se emite dinero, con lo cual esto causa inflación, ¿sí? La segmentación tarifaria que se anunció podría ayudar, pero tiene un problema que estamos en un país que tenemos entre 80 y 100% de inflación anual y una devaluación esperada de entre 70 y 90%, con lo cual esta gradualidad en aplicarlo hasta que se aplican esos aumentos de alguna manera hacen que estemos corriendo una carrera con una meta móvil, ¿no? Que se va moviendo y no podemos alcanzarla porque apenas aumentase en pesos, los costos de la energía están en dólares en Argentina, ¿no? Los costos de la energía, tanto el gas a través del plan gas y la energía eléctrica que tiene contratos fijados en dólares, todos al tipo de cambio oficial, pero en dólares, de alguna manera, la mayoría, alguna parte de la energía vieja no, y la energía estatal tampoco, pero la gran mayoría sí hace que sea difícil reducir este número. Sin embargo, este año, el invierno, como ustedes vieron, no fue tan grave, ¿no? Había algunos estimaciones muy negativas de que iba a haber grandes problemas desde el punto de vista energéticos y de alguna manera eso no sucedió, en parte porque hubo una gran cantidad de lluvias en la cuenca del río Paraná, ¿sí? Les voy a mostrar un número que a mí me llamó mucho la atención y esto los medios no lo dijeron mucho, pero fíjense, esto a la izquierda es la generación hidroeléctrica de Argentina. La línea verde es 2021, las columnas son 2020 y la naranja es 2022. Fíjense cómo venía, y acá impresionantemente, fíjense cómo más que duplica la generación hidroeléctrica en solamente 3-4 meses. Esto hizo, acá a la derecha pueden ver la generación térmica en gigawatt por mes, gigawatt hora por mes, acá está en gigawatt hora por mes también la hidroeléctrica. Fíjense cómo baja el nivel de combustibles necesarios para generar energía térmica gracias a este incremento de la energía hidroeléctrica. Esto fue una muy buena noticia que permitió
evitar un colapso, ¿no? Porque era así, era un colapso porque necesitabas divisas para importar todavía más barcos licuados. Como ustedes saben, hay un par de barcos licuados que se devolvieron, que no hicieron falta. Y esto fue una buena noticia para este invierno en un contexto internacional muy complicado, ¿no? Con la pandemia, la guerra, bueno, ahora con precios de la guerra de Rusia altísima. Entonces, si vamos a la oferta de energía, ¿sí? Nosotros podríamos decir que Argentina fue en algún momento un gran exportador, un exportador significativo de energía, ¿no? Fíjense, estas áreas representan los distintos tipos de energía, lo que es el consumo interno, ¿sí? Y las líneas es la generación, ¿sí? La oferta. Demanda, área, oferta, línea. Entonces, fíjense que hasta 1990 aproximadamente Argentina, y ahora no había tantos intercambios, ¿no? La demanda era igual a la oferta, prácticamente, ¿sí? Bueno, a partir de los 90, con un gran desarrollo principalmente gasífero, ¿no? Pero también petrolero, o sea, ambos, ¿sí? Y gran inversión, se logró ser un país exportador de energía. Fíjense cómo crece acá la línea frente al área. Todo esto, esta diferencia es de exportación. Bueno, a partir de la crisis tremenda del 2001, que de alguna manera hizo que todos los precios de la energía se regularan y se fijaran en pesos, hizo que baje la inversión y vemos cómo dura unos años, pero después empieza a bajar mucho la oferta energética, ¿sí? Disminuye hasta que somos importadores de energía, por eso el área es más grande que la línea, ¿sí? Esto está todo medido en miles de barriles equivalentes de petróleo. Me pareció interesante porque, fíjense, en petróleo estamos en el rol de los 500.000 barriles, pero fíjense que con el gas llegamos a casi 1.600.000, ¿no? O sea, 1.500.000 aproximadamente, con el gas y la energía eléctrica traspasada a barriles equivalentes de petróleo. ¿Sí? Ahora esta línea, esto estaba hecho hasta el 2018, 2022 esto probablemente la oferta se ha subido un poco, pero todavía somos importadores. Pero la oportunidad está hacia adelante, ¿no? Como les dije antes, hacia el futuro, ¿sí? Si hoy vemos la matriz energética argentina, primaria, fíjense que un 85% viene de petróleo gas, ¿no? 85%, somos muy hidrocarburíferos, ¿no? En la matriz primaria, ¿no? Después tenemos, obviamente, nuclear 3%, hidro 3%, eólica y solar 2%, otras renovables 3%, carbón 1% y biocombustibles 3% de la matriz primaria. ¿Y cómo se genera la energía eléctrica? Como les dije, el 63%, fíjense, esto fue en el año 2021, ¿no? El 63% fue térmica. Probablemente este año la hidráulica crezca, por lo que le dije anteriormente. Hidráulica 17, nuclear 7, eólico 9, ¿no? Un valor bastante que creció mucho en los últimos años. Solar 2 va a crecer, mini hidro y otras renovables 2%, ¿sí? De la matriz eléctrica argentina, ¿sí? Y si vemos, yendo más a los hidrocarburos, que es el objeto de esta charla, si vemos un poco las inversiones que se realizaron en upstream en Argentina, fíjense que acá abajo tenemos totales por fluido y por convencional y no convencional. No vemos que los valores hasta el 2015 venían subiendo a valores bastante importantes, fíjense, 11.000 millones de dólares. De alguna manera hay que tener cuidado con esto porque está hecho el tipo de cambio oficial, que había dos tipos de cambio, bueno, ahora también hay dos tipos de cambio, pero de alguna manera estos valores pueden estar un poquito elevados. Después se estabilizaron, fíjense, en 7.000 millones de dólares por año, ¿sí? Pandemia, la verdad arrasó, fíjense que baja la inversión en un año de 7.000 a 3.000, ¿no? Tremendo. Y el 2021 se recupera a 5.500 millones de dólares. En 2022 nosotros estimamos que va a volver al orden de las 6.500, 7.000 millones de dólares en upstream, ¿sí? Fíjense que el porcentaje de no convencionales en las inversiones va subiendo fuertemente, que es esta línea azul. Y acá podemos ver por fluido, vemos que dependiendo del año hay más inversiones en gas o menos. Muchas veces depende de los incentivos económicos que da el gobierno al gas, ¿no? De alguna manera, el gas siempre fue, con su dificultad para exportar, por motivos obvios, de alguna manera siempre necesitó o se le dieron algún tipo de subsidio al precio para que la demanda no
no estaba dispuesta o el gobierno no estaba dispuesto a que pague la demanda, ¿sí? Entonces fíjense que hay años con grandes columnas rojas, 2019 baja fuertemente, 2020 baja más, y 2021 relativamente baja, ¿no? O sea, menos de la mitad, siendo que, como dijimos antes, es un país muy gasífero, ¿sí? Acá están en convencional y en convencional por fluido también, ¿sí? Estos valores de alrededor de 7 mil millones de dólares que les dije aproximadamente a Argentina son muy bajos en relación, por ejemplo, a Brasil. No es que quiero comparar de alguna manera para poner una referencia. Fíjense que Brasil tiene aproximadamente inversiones por 15, 20 mil millones de dólares, obviamente todas concentradas en el ultra deep presal offshore, ¿no? Pero simplemente para ver un poco los flujos de capitales que podrían venir por el potencial que tenemos, ¿entiendes? O sea, el potencial está abajo en la tierra, ¿sí? Con lo cual podríamos preguntarnos, básicamente, una pregunta muy genérica, pero ¿qué condiciones son necesarias para que haya gran inversión y haya un gran desarrollo hidrocarburífero en el país? Para ser ese país que yo les mostraba a la derecha, ¿no? El del arco, un país petrolero, propiamente dicho, algo impensado, como le dije antes, hace unas décadas. Parece muy obvio, ¿no? Uno puede pensar cosas muy complejas acá, pero hay una variable que es clave para todos los petroleros, que es el precio. Parece muy obvia, pero es la variable por excelencia cuando uno hace un estudio económico, cuando una empresa piensa en invertir, ¿no? Y de alguna manera el mundo está dando precio, ¿no? Fíjense los precios de petróleo, alrededor de $90, ¿no? Fíjense cómo había bajado en la pandemia, subió. Y estos valores de $90 son bastante altos cuando uno mira la historia de los últimos 20 años, por lo menos, ¿no? Esto está en WTI, Brent, ¿sí? Acá están los principales hitos. Fíjense acá el boom de commodities en Asia, la crisis subprime, el shale, que cambia la geopolítica del mundo. Fíjense cómo baja el precio. La pandemia, que llegamos a precios negativos. Y fíjense que antes de la guerra ya estábamos en precios de 80-90, ¿no? La transición energética como concepto de cambiar fuertemente cómo se produce la energía del mundo, de alguna manera ha causado una disparada en los precios, porque se ha castigado, vamos a ver fuertemente, un poco a lo que es el petróleo, en pos de otras tecnologías, como si fuera algo binario o una cosa o la otra, y esto trajo una crisis energética previa a la guerra, ¿no? O sea, en Asia y en Europa ya había precios de gas y de carbón y de energía eléctrica históricos, altos antes de la guerra, ¿sí? Las causas de este precio y por qué vemos un precio relativamente alto de no menos de $80 por barril internacional. Hay unas causas coyunturales que tienen con la guerra, con el COVID, esperemos que no vuelva, pero hay otras causas más estructurales, ¿no? Que tienen que ver con el costo de producir el petróleo. Acá pueden ver en función de dónde viene el petróleo, el costo que tiene. Vemos que de los 110 millones de barriles que se producen aproximadamente, los últimos 10 están en el orden de los $70, ¿no? 65, $75, con lo cual menos que eso no podría costar, porque dejaría de aparecer probablemente estos barriles y habría un desequilibrio muy fuerte. La demanda crece exponencialmente, ¿sí? O sea, después del COVID, la demanda de energía mundial, los países quieren desarrollar, entonces demandan energía. Y fíjense, yo siempre hago hincapié en esto, que en la historia del mundo nunca hubo una transición energética, ¿sí? Fíjense, acá está la biomasa, o sea, la leña, el carbón, el petróleo, el gas, la hidroeléctrica, la nuclear, las renovables. Se produce más de todo. Se produce más leña, se produce más carbón, se produce más petróleo, se produce más gas. O sea, no ha habido una transición en términos absolutos. Si quieren, sí en términos relativos, porque entraban otras energías, pero no en términos absolutos. Va a ser muy difícil porque el crecimiento es tan fuerte, como ven la pendiente esa, y va a ser cada vez más fuerte, ¿no? Porque hay un montón de países subdesarrollados que tienen la mayor cantidad de población y que quieren desarrollarse, que van a necesitar, ¿no? Entonces, la transición energética de alguna manera puso un poco como mala palabra el carbón, con lo cual hay un montón de inversiones que dejaron de ir al carbón. Fíjense, estas son cuánto bajaron las inversiones en el año 2020 con la pandemia en hidrocarburos principalmente. Fíjense que bajaron 19% las inversiones, el CAPEX del mundo, siendo que la demanda de petróleo había bajado solo 8,5%. ¿Sí? O sea, el mercado
sea, los inversores castigaron muchísimo más, ¿no? De alguna manera, y esto trajo consecuencias el año siguiente, ¿no? Si vos no invertís en hidrocarburos, de alguna manera cae la producción, no es como una fábrica que vos mantenés si no invertís. Acá cae, declina, una declinación natural, como ustedes saben. Entonces, bueno, esto creo que son causas estructurales que hay que van a mantener un precio alto, y la transición creo que va a ser regulada a una velocidad que no cause daño económico a las poblaciones, ¿no? Porque ya ha habido muchos problemas, fíjense lo que está pasando en Europa ahora mismo, que lo que viene para lo que se viene en el invierno próximo, ¿no? Si vamos a los precios locales, ¿sí? Fíjense que la brecha, ¿no? Estos son los precios internacionales en color rojo y verde, y estos son los precios locales. Fíjense que hay una brecha, ¿no? Hay una brecha que de alguna manera cuando subió el internacional se agrandó. Los precios de exportación son mucho más altos, están pegados al internacional, y el precio local de alguna manera está mantenido mucho más bajo para evitar la inflación principalmente, ¿no? No va a ser la primera vez que hay una brecha en el precio, también hubo brecha negativa, o lo que llamamos barril criollo, un par de veces. Y el surtidor, de alguna manera, también sigue subiendo el precio. Fíjense que es la primera vez en la historia. Estas líneas son los 4 combustibles, super y premium, de nafta y gasoil. Fíjense que es la primera vez que el gasoil supera a la nafta en precio en la historia. Y fíjense acá, cuando hay elecciones, esto empieza a bajar en dólares. Estos son dólares por litros a la derecha, a la izquierda dólares por barril. Y después, cuando pasan las elecciones, fíjense cómo plinga, fíjense cómo está subiendo acá fuertemente, ¿no? El precio en dólares está subiendo, ¿eh? O sea, ojo, está subiendo, o sea, por encima de la devaluación, ¿no? De alguna manera. O sea, en pesos por encima de la devaluación, con lo cual está subiendo en dólares, ¿sí? ¿Es conveniente fijar los precios de petróleo refinados? Bueno, es una pregunta que nos hacemos constantemente. Si quisiéramos analizar los principales factores por los cuales habría que acoplarse al internacional, sería que haya mayor inversión, más actividad, mejorarían las finanzas probablemente de YPF a precios internacionales, y las provincias y los países recaudarían más en impuestos, porque venderías a un precio, como vimos antes, casi un 50% más alto, ¿no? Ventaja de desacoplar es evitar mayor presión en el surtidor o mayor inflación, ¿no? Es el principal motivo por el cual podría convenir desacoplar, ¿sí? Como está ahora. Si vamos al gas, en el mundo, fíjense, el precio de gas vuela, ¿sí? O sea, de alguna manera, Europa se abastece un 40% de gas de Rusia, hay problemas, hay restricciones al gas. Europa tampoco quiere comprarle a Rusia, como mala palabra a Putin. Entonces, de alguna manera, el gas en el mundo, y no solo el gas, este es el gas en Europa, es el azul, en Japón es el verde, y el rojo es en Estados Unidos. Fíjense cómo subió y está en valores altísimos. Estos son dólares por millón de BTU, por la duda. No está la unidad, es importante recalcarlo porque parecen dólares por barril, pero son dólares por millón de BTU. Fíjense los valores a los que ha llegado un gas que históricamente no costaba más de $10. O sea, nunca, ¿no? Fíjense que estamos en $60, $40, ya valores impresionantes, ¿sí? Cuando vamos a Argentina, de alguna manera, ese precio es casi un décimo. Fíjense que estamos hablando de Argentina en un gas de $4 aproximadamente. Esto es Argentina en azul. En amarillo está el Henry Hub de Estados Unidos. En gris está el precio de Europa. En rojo lo que nosotros importamos, o sea, el gas que Argentina importó. ¿A qué precio lo importó? Fíjense que está alrededor de $35 aproximadamente en promedio este invierno. Fíjense que la línea roja se interrumpe. Se interrumpe porque importamos gas licuado en invierno, ¿sí? Y en verde, ¿a cuánto importamos de Bolivia? ¿Sí? Fíjense, la gran brecha, mucho más grande que el petróleo todavía entre el gas, porque el gas no es un commodity de alguna manera. El gas está atrapado en Argentina, se puede exportar muy poco a Chile, ¿sí? Con lo cual es más fácil controlar el mercado local, ¿sí? Y dentro de Argentina tenemos distintos precios de gas. Este celeste es lo que pagamos los residenciales. Esta curva así tan prolija es lo que llamamos el Plan Gas 4, que el gobierno de alguna manera le aseguró un precio a las petroleras de $3.50 en promedio. Fíjense que la diferencia entre esa línea y la celeste es el subsidio al gas. GNC en amarillo, en rojo las centrales eléctricas,
y en verde lo que sería el gas industrial. Y este gris es el gas de exportación a Chile. Así que es un volumen pequeño, pero obviamente a un precio mucho más alto, ¿sí? Bueno, ¿qué otra condición, no? Yo ya les dije el precio, me parecía muy obvia, pero como ustedes saben, la energía y las empresas energéticas son empresas globales en general, con lo cual eligen dónde invertir nuevos capitales. Entonces hay una variable que es la competitividad, ¿no? O sea, ¿cuánto me rinde el dinero en un yacimiento argentino o en un yacimiento en otro país, ¿no? Y yendo al no convencional, no porque lo convencional no sea relevante, porque sí es muy relevante, pero yendo a lo no convencional porque de alguna manera de las nuevas inversiones concentra la mayoría del monto, como vimos anteriormente, ¿sí? Podríamos estar compitiendo con Permian o con algunas no convencionales del mundo. Es de destacar Argentina, no uno de los 3 países que logró desarrollar comercialmente el no convencional. Pero hay algunas variables que quería compartir con ustedes, ¿no? Es impresionante el aumento de la producción por pozo tipo. Fíjense, en 2015, en promedio empezaban en 200.000 barriles, ahora están empezando en 200 barriles por día, perdón, ahora están empezando en casi 1.200 barriles por día en promedio los pozos no convencionales. El mismo, o sea, no el mismo pozo, pero un pozo no convencional, ¿sí? El costo se redujo. O sea, el costo de pozo vale menos, vamos a verlo más adelante, y produce más. Y en gas están empezando en 400.000 metros cúbicos, también impresionante, fíjense la evolución en los últimos años. Cada vez se hacen más fracturas por pozo, como se puede ver acá, ramas horizontales más largas, ¿sí? Y es de destacar que, obviamente, cuanto más fracturas, más productividad, y la productividad por fractura no está disminuyendo, ¿se entiende? O sea, vos pones más fracturas y cada fractura, como se puede ver en estos puntos rojos, sigue manteniendo su peak oil, ¿no? Su valor importante de productividad. Este es un estudio que hicimos de mercado de cuánto cuesta hacer un pozo abierto línea por línea. Fíjense cómo frente al no convencional y al convencional, cómo cambia un poco cómo se reparte, ¿no? Los distintos costos que tiene el pozo. ¿Sí? Fíjense cómo aparece la terminación y la fractura, obviamente, representando la mitad del costo del pozo y antes representaba solamente el 16% en el convencional. O sea, es un cambio de modelo de negocio, ¿sí? Y Argentina, al no ser de los primeros no convencionales que se desarrollaron, también tuvo una curva de aprendizaje muy rápida, ¿no? Estos son cantidad de días por hacer 1.000 pies de rama horizontal. Fíjense lo rápido que baja esta curva ahí comparando con las anteriores para llegar a estos niveles, ¿sí? Esto es el ejemplo de Shell. Estas son las principales variables. Fíjense lo que dijimos en amarillo. Todas las que son colores se leen a la izquierda, son la cantidad de fracturas por pozo. El costo, fíjense cómo baja el costo de un pozo tipo de casi 18 millones de dólares a 10 millones de dólares. A Vista le está bajando de 17 a 10 millones de dólares, había bajado en el 2021. Y la producción acumulada, que son las líneas grises, cómo sube, ¿sí? Lo que es la estimación de cuánto va a recuperar un pozo de petróleo, ¿sí? Reducción de costos, esta es una curva que también mostró Shell, un poco de dónde vienen las reducciones de costos, ¿sí? De perforación, completación, supply chain, no, hay de todo, hay eficiencias de todo tipo y es un gran logro para la industria. Y acá otros ejemplos también de disminución de costo de desarrollo, tanto de Vista y YPF, que son las empresas públicas que cotizan, ¿sí? Podemos ver aumento de productividad y disminución de costos, ¿no? De manera impresionante. Y de alguna manera la pandemia probablemente ayudó, ¿no? En este sentido, porque bajó el agua y entre el 2020 y el 2021 los números que yo vi de aumento de productividad son impresionantes. Probablemente ahí se ajustaron mucho las tuercas. ¿Cómo ocurrió? Porque hasta ahora yo les mostré resultados, pero técnicamente, ¿no? Este es un instituto técnico. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿No? Esto me pareció bastante interesante, ¿no? Hay 3 tipos, ¿no? Como de perforación, de terminación y de cadena de valor o cadena de proveedores y otros, ¿no? De distintas eficiencias en los últimos 10 años que nos permitieron llegar a este punto, ¿no? Bueno, de los pozos verticales se pasaron a los horizontales, lo cual permitió obviamente muchísima mayor producción, más contacto con el reservorio, menos
necesidad de pozos, ¿no? Con menos pozos producías lo mismo que antes. Bueno, todo esto de los rigs caminantes o los skidding rigs, ¿no? De alguna manera optimizaron los tiempos, la pérdida de tiempo, cuánto tiempo no está perforando, de alguna manera fue reducido fuertemente. Usar distintos rigs para distintas perforaciones, ¿no? Por ahí la primera parte, hacerla con un equipo más de menor costo y después recién en la parte más profunda usar equipos que no son tan económicos. Aumentar los pozos por pad, llegando ahora 4 pozos por pad, ¿no? Eso también trajo mucha eficiencia. El manejo de la presión, la geonavegación, cómo aterrizar en el pozo, ¿no? Eso hubo un aprendizaje impresionante. Bueno, poder usar el mismo equipo, ¿no? El mismo trépano en la curva, ¿sí? Y no tener que cambiar el trépano. Bueno, ya vimos lo de la cantidad de fracturas por rama horizontal, de punto de vista de la terminación, ¿no? El diseño de las fracturas, ¿no? Dejar menos espacio vacío entre las fracturas, se dieron cuenta que era mejor, ¿no? Que era más eficiente, porque se optimizaba el uso del espacio y había menos interferencias con otros pozos, ¿sí? El aumento de la capacidad de bombeo, ¿no? Estos son fábricas de agua, ¿no? De bombeo de agua principalmente, y cómo mejorar todo el tema de la eficiencia de las bombas, ¿no? Esto se sigue trabajando y todavía no hay una práctica única, ¿no? Esto hizo que se aumenten mucho las fracturas por día, como pueden ver en este gráfico, y distintos ratios de utilización de estos equipos de fractura, que son la variable de ajuste ahora, ¿no? Es la variable limitante, el equipo de fractura, y hay que alimentarlo todo el tiempo y que esté parado la menor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Desde el punto de vista de la terminación, también lo que tiene que ver los autorreguladores, ¿no? de las válvulas para inyección de agua, ¿sí? Los manifolds, que de alguna manera también permite hacer mucho más eficiente, ¿no? El manejo de las válvulas y del fluido. Bueno, los tapones que se disuelven automáticamente, que no hay que quitarlos, y los distintos aditivos que se agregaban al agua, que de alguna manera se redujo el costo un tercio, ¿no? Del costo que tenían estos aditivos que se agregan para fracturar, ¿no? Desde el punto de vista de la cadena de valor, el uso de las sandbox, ¿sí? Antes era muy complicado el transporte, ¿sí? Se esparcía la arena, era mucho más ineficiente. El tema del agua, que antes se transportaba por camión, ahora casi todos hay ductos flexibles en general. Y el reemplazo de la arena importada por la local. Fíjense acá es el porcentaje de arena local. Fíjense que al principio era solo 11%, 17, 32, 21. Después se dieron cuenta que no hacía falta arena tan perfecta, tan redondita, y bajo el costo de 400 a 150 dólares por tonelada, ¿no? El trabajo win-win entre el proveedor y el cliente, la petrolera y la empresa de servicios, ¿sí? El tipo de contratos, ¿sí? El abastecimiento continuo de las bombas de combustible, ¿no? Otras eficiencias que lograron poder, como dije antes, disminuir los costos y aumentar la productividad, ¿sí? Fíjense, este es el gráfico que les mostré antes. Bueno, muchos están hablando ahora de los cuellos de botella de infraestructura. Obviamente necesitas poder evacuar el petróleo, evacuar el gas, ¿sí? Si quieren, después en las preguntas, lo que más les interese podemos ahondar. Nos quedan 10 minutos para las 7, después nos queda media hora para preguntas. Pero fíjense, ¿no? Este es principalmente los cuellos de botella de transporte de gas. En Argentina, ¿no? Argentina puede evacuar 80 millones de metros cúbicos día hacia los centros de consumo de la cuenca neuquina, ¿sí? Después hay 10 que pueden ir acá a Concepción y 10 acá a Santiago, pero de alguna manera este es el principal cuello de botella, con lo cual está el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner, que de alguna manera es esta diagonal, la primera etapa que ya se licitó y se debería estar empezando muy pronto, ¿no? Tanto se licitó lo que es la compra de los caños como la construcción del ducto, ¿sí? Esto permitiría aumentar en una primera etapa en 11 millones de metros cúbicos día la capacidad de evacuación. Acuérdense que acá le dije que era 80, después en una segunda etapa 22, y cuando se completara esta segunda diagonal, en 39 millones de metros cúbicos. Estas son las estimaciones del gobierno de cuándo llegaría. Está muy apretado, pero muy importante por lo que vimos anteriormente de
que permitiría ahorrar, sí, cientos de millones de dólares en importaciones de gas, ¿sí? En los inviernos. ¿Sí? Bien, esto lo está construyendo IASA, es el responsable. Y bueno, es la obra obviamente más importante que tiene el país de todo tipo, ¿no? Esta obra de infraestructura, ¿sí? Desde el punto de vista del petróleo también hay un cuello de botella que, o sea, Argentina podría exportar a Chile, hay un oleoducto que está parado, que se usó cuando les mostré esa curva de la producción de los 90, se construyó este oleoducto y se empezó a exportar, tiene una capacidad de 110, la idea es que el año que viene esté operativo por 40 y después 70 en el 2024, y Oldelval, que es la evacuación desde aquí, permitiría, tiene un proyecto actual de duplicar esta capacidad, con lo cual también ayudaría a destrabar el cuello de botella en petróleo, ¿sí? Con lo cual, si tenemos que ver estas condiciones necesarias, vimos la competitividad que anda muy bien. De alguna manera la pandemia, todo esto que estaba acá en la puntita, que es muy coyuntural, se recuperó. Los precios están relativamente buenos en Argentina, o sea, los económicos dan, ¿sí? La infraestructura está en amarillo porque obviamente es mucho más problemático para el gas, que hay que construir estos gasoductos y conseguir mercados. Y el principal problema sigue siendo las condiciones financieras normales estables, ¿no? O sea, no es que necesitas, hay países mucho menos desarrollados de Argentina que reciben mucho más inversión en petróleo y gas, por ejemplo, los países africanos. De alguna manera, lo que necesita para venir nuevos dólares de afuera es una regla clara y poder entrar y sacar el dinero. Es muy, muy, muy básico lo que se pide sin tener que comprar un bono y hacer operaciones medias raras, difíciles de explicar, ¿no? Entonces, lo que va a pasar lo que está pasando en los últimos años es que de alguna manera esto es una fiesta con la puerta cerrada, ¿no? Nadie sale de la fiesta porque la plata, los pesos se reinvierten, porque las empresas no pueden hacer casi otra cosa, pero tampoco entra capitales nuevos a la fiesta, ¿se entiende? No, está cerrada la puerta. Entonces, de alguna manera, igual crece, como vamos a ver, por la nobleza de la roca, pero podría crecer mucho más rápido y también necesitas inversiones para infraestructura principalmente, ¿sí? Bueno, ¿qué situación estamos hoy y qué podría suceder? Si vemos estas son las reservas y recursos de petróleo totales, fíjense, están en 4.000 millones de dólares y 6.000, en total son 10.000 millones de barriles. Igual esto incluye los recursos, ojo, los recursos sí, todavía no tienen proyectos, pero si sumamos todo, tenemos como 46 años de producción, la verdad que es mucho. Están los recursos, están las reservas. EIA dice mucho más. O sea, EIA, la Agencia de Energía de Estados Unidos, hizo un estudio, ¿no?, famoso en el 2014, y que dio un valor mucho más alto, pero esto es lo que está certificado y ya es bastante para desarrollar de petróleo. Si hacemos algunas proyecciones que hacemos desde Aleph Energy, ¿sí? La empresa de consultoría y soluciones donde trabajo, además de ser director de Colatina, fíjense que acá tenemos a la izquierda la producción por tipo, lo que es verde es convencional, lo que es azul es no convencional, y en columnas lo que es la inversión, ¿sí? Corto plazo y largo plazo. Las columnas son cantidad de pozos, se lee en el eje a la izquierda, los puntitos rojos son la cantidad de fracturas, se lee en el eje a la derecha, y las áreas son inversiones que se leen en el eje a la derecha. Con lo cual, de alguna manera, creciendo la inversión levemente, fíjense que esta pendiente no es tan fuerte, ¿sí?, permitiría aumentar muy fuertemente la producción por lo que dijimos anteriormente de los pozos tipos, ¿sí? Acá podemos ver lo que está pasando. Fíjense que hace casi 2 años que la producción convencional está igual, que es la verde. Esta es la azul, es la no convencional. Acá le voy a mostrar un tablero de control de energía, de hidrocarburos, que hemos desarrollado. El link a una muestra gratuita lo pueden encontrar en alephEnergy.com.ar. Aleph es A-L-E-P-H, como está escrito, energy.com.ar. Hay un link a una versión bastante actualizada, porque es la última versión de hace un mes de este tablero, ¿sí? Fíjense que acá podemos ver, no sé, la producción de petróleo, y fíjense que más allá de que viene creciendo en los últimos meses, estamos lejos de los valores que teníamos anteriormente, ¿sí? Acá están todas las variables, pueden ver, fíjense que está la producción de petróleo, producción de gas,
por empresa, por tipo, pozos perforados. Bueno, después si después quieren ver alguna variable también podemos verla, si me preguntan en las preguntas. Tenemos RIGs activos, RIG por compañía, esto para los estudiantes. Si ustedes, muchos, compartir el link que está ahí, que de alguna manera permite ver todas estas variables clave para la industria, los precios, la demanda, la balanza comercial, las reservas, las inversiones, bueno, la matriz energética, están todas las variables acá, ¿sí? Bien, sigo acá, entonces vuelvo. Esto es lo que vimos recién, fíjense, está la perforación de pozos por mes, estamos en el orden de los 60 pozos por mes, también menores a la prepandemia. El plan gas, fíjense que aumentó mucho la perforación en el 2021, pero no tanto en el 2022, porque de alguna manera hay una limitante de evacuación, con lo cual no tiene sentido perforar más si no se puede evacuar. Hay aproximadamente 50 rigs activos, y estos son en petróleo y en gas. La demanda de gasoil y de nafta está muy alta, ¿sí? Muy, muy alta. Como le dije anteriormente, hubo una recuperación muy grande en ese sentido, pero Argentina tiene un problema con el gasoil, que es que produce lo mismo hace 20 años, ¿no? Porque las refinerías son las mismas y hay un problema estructural, que es que cada vez el crudo vaca muerta cada vez más liviano, cada vez se representa más del mix, con lo cual va a ser difícil producir gasoil, ¿no? Porque se va a producir cada vez más liviano y menos subproductos pesados, ¿sí? Las exportaciones de petróleo se pueden ver acá en verde, ¿sí? La línea azul son cuáles son de Cuenca Neuquina, han aumentado un 25%. Fíjense que es el valor más alto desde el año 2010 en exportaciones este año. Lógicamente, toda la producción incremental son exportaciones, de alguna manera, porque el mercado local en ese sentido está cubierto. Y si vamos al gas y vemos las reservas de gas y recursos de gas convencional y no convencional, fíjense, todo lo que está en azules o celestes son no convencional, lo que está en rojo convencional. Nos queda 31 años de producción, si hacemos el cociente, para tener una idea de lo que esto significa, mucho. Esto es 31 años de producción, si no agregamos una reserva más, ¿entiendes? Si explotamos esto que está certificado. En el gas un poco más difícil el panorama, fíjense que no crece tanto, si igual crece, todo esto azul son el gas asociado que vendría el petróleo que vimos antes, crece menos principalmente por las limitantes de infraestructura y de posibilidad de exportar el gas, ¿no? No es tan fácil en ese sentido, ¿sí? Bueno, esta es la producción histórica, fíjense cómo declina la convencional acá en rojo, muy, muy fuerte, ¿sí? Este gráfico es bastante interesante porque muestra la demanda y la oferta, ¿no? Esto es un poco la historia argentina desde el punto de vista de gas. Fíjense los inviernos que tienen acá la oferta de Bolivia, convencional, no convencional, GNL y líquidos para generación eléctrica, ¿no? Estos picos son lo que decía las divisas que salen en importaciones de energía. Y acá la demanda por tipo, que principalmente la residencial, como ustedes saben, se multiplica por 5 o 6 veces, ¿no? En invierno esa es un poco la complejidad que hay, ¿sí? Entonces, el mismo gráfico, pero histórico, ¿sí? Que está bueno. Fíjense, esto muestra un poco, ¿no? Fíjense la demanda cómo venía creciendo, acá cae un poco con las crisis económicas, la pandemia cae un poco más, después el año pasado se recuperó, ¿sí? Y acá un poco cómo se abastece esa demanda, fíjense cómo los no convencionales fueron como entrando en los picos en las importaciones de gas, lo cual era buena medida, después bajó un poco los últimos 2 años y ahora de alguna manera debería recuperarse un poco, ¿sí? Con esto terminamos la presentación formal sobre el contexto y los desafíos de hidrocarburos en Argentina, que era el nombre de la presentación de hoy, de la Petrocharla de café, me encantó el título. Paso a mostrarles, por si les interesa, el contenido del curso que estamos lanzando para el lunes 17 de octubre a las 18 horas. Son 8 encuentros de 2 horas. Se pueden inscribir en el Instituto de la Facultad de Ingeniería. El curso habla de la economía de la energía, habla sobre el planeamiento energético y la evaluación de proyectos. Entonces tiene una primera parte, un primer módulo que tiene que ver con el planeamiento energético del panorama internacional de transición energética, un poco entender la energía en el mundo. ¿Qué está pasando? La matriz, los balances, la infraestructura, los precios, los mercados, las distintas fuentes de energía, la transición energética, qué es lo que está
viendo las emisiones, vamos a hablar, ¿sí? Un poco de todo ese contenido. La idea es que sean clases muy interactivas, ¿sí? Con bastante también trabajos en grupos, son virtuales, pero la idea es que haya mucho debate, intercambio, ¿sí? Después un segundo módulo ya, ¿sí? Mucho más vinculado con la Argentina, entender la industria, las cadenas de producción, generación, transformación, transporte, todos los tipos de energía, entender los hidrocarburos, mucho más en detalle lo que vimos hoy, cómo se relaciona con la macroeconomía, cómo funcionan los subsidios, cómo se comercializa, transporta y distribuye, cuáles son un poco los escenarios futuros, ¿sí? Y después tiene un módulo un poco más técnico que es cómo evaluar un proyecto energético. Y que vamos a hacer evaluaciones económicas de proyectos de hidrocarburos y también de proyectos renovables, ¿sí? Es una parte más, si quieren, práctica del curso, ¿sí? Son 8 encuentros, así que bueno, con esto termino la presentación formal, ¿sí? Y abro a cualquier pregunta que puedan tener. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muy clara la exposición, mucha información. Nos dejaste pensando que era un poco el objetivo. Y bueno, vamos a compartir las preguntas que se fueron sumando. Hay una que, bueno, tal vez vos puedas contestarlo desde el punto de vista de lo que vas a dar en el curso, pero, y algo podemos sumar nosotros, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de la relación petróleo y medio ambiente? ¿Cómo se lleva ese tema durante la carrera y dentro del campo laboral en la actualidad? Entiendo que la carrera de ingenierías, ¿no? Como la ingeniería en petróleo, carreras afines como la geología, y bueno, el campo laboral. No sé si querés decir algo, Daniel, al respecto. No, si querés yo puedo dar mi opinión, pero después completen ustedes que están en la Facultad de Ingeniería y entiendo que hace referencia a los cursos o las carreras de petróleo propiamente dicho, que ustedes son docentes ahí, yo les puedo dar obviamente es un equilibrio delicado, ¿no? Entre los hidrocarburos y el medio ambiente, porque por ahora, más allá de la transición, es como que todavía el mundo está diseñado, todos los sistemas, ¿no? Tanto económicos como físicos, para lo que son los hidrocarburos, con lo cual tiene una ventaja competitiva económica mucho más grande. Entonces, de alguna manera, hay ciertos países que están mucho más avanzados en la transición. O sea, el argumento es 100% climático, ¿no? Es un aumento de la temperatura promedio, no se quiere llegar a que no aumente 1,5 o 2 grados en relación a la época preindustrial. Me parece importante destacarlo. Parece poco, pero es en promedio mundial. Lo que pasa es que vas a los extremos y eso causa muchos problemas. Hoy estás en 1,2, ¿entiendes? O sea, hoy la temperatura en el mundo, en promedio, está 1,2 grados por encima de la época preindustrial. Entonces, de alguna manera, los países que están más desarrollados, no digo que pueden darse el lujo, pero de alguna manera, por ahí, económicamente, pueden ocuparse más probablemente que los países que necesitan la energía para desarrollarse, porque hay una relación directa entre el PBI per cápita y la energía consumida per cápita, ¿no? Entonces, de alguna manera es lógico este desequilibrio mundial y esta geopolítica que es muy interesante. Es más, en el curso hacemos una actividad en este sentido. Y después, bueno, obviamente las empresas cada vez están ocupándose más de este tema que antes estaba más oculto. Yo creo que más allá del argumento climático, también las renovables en algunos campos empiezan a competir, principalmente lo que es energía eléctrica, ¿no? O sea, obviamente lo que es energía más difícil en el transporte, necesitas más potencia, obviamente, ¿no? O sea, pero en energía eléctrica empiezan a competir, con lo cual aparece el argumento económico también. Por eso yo creo que en los últimos, porque la temperatura viene aumentando hace 20 años, 30 años, ¿por qué ahora todos están hablando de transición? Y bueno, de alguna manera hay temas geopolíticos, que hay continentes muy importantes que de alguna manera no tienen hidrocarburos y quieren promover esto, y China también, de alguna manera, quiere promoverlo además de Europa. Y por otro lado, hay argumentos económicos, ¿no? Que empieza como, algunos ven una oportunidad en esto, o sea, ven una gran oportunidad, es un negocio, es así.
Y bueno, desde el punto de vista de la carrera, creo que son cosas que la transición, de nuevo, crece tanto la demanda que yo creo que va a seguir habiendo hidrocarburos en las próximas décadas, seguro. Pero bueno, es una cuestión de hacer un equilibrio, y también las empresas obviamente están ocupándose y tienen sectores enteros que se dedican a mitigar los impactos, ¿no? Todo esto del net zero, ¿no? De cómo hacer que las emisiones netas sean cero para un país, es muy interesante para un país, para una empresa. Así que desde el punto de vista de la industria, hay mucho por hacer. Es muy interesante porque también cuando decís la transición, bueno, no emitís, pero también tenés la minería, ¿no? Que la minería también es contaminante en algún punto y no está tan estudiado. Las baterías, ¿qué haces con esas baterías cuando ya no se usan? O sea, hay toda una realidad, ¿no? Y mucha subjetividad también, y hay que tener mucho cuidado lo que uno escucha para tener en cuenta todos los elementos y poder tener una opinión propia. Y eso seguramente lo vas a tratar en el curso, ¿no es cierto, Daniel? ¿Vas a hacer trabajos y debates en el curso? Sí, eso está en el primer módulo que les expliqué anteriormente. Entender todos estos aspectos de las distintas energías, ¿no? Las ventajas y desventajas de cada una y cómo imaginarnos una transición. ¿Qué están diciendo las principales empresas y organismos del mundo? ¿Sí? De lo que va a pasar, cómo hay visiones tan distintas, ¿no? Es muy interesante. Es decir, ¿quién te lo dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué lo dice? Entender eso, ¿no? Claro. Y entender los distintos elementos de lo que está pasando. Durante tu charla vos hiciste un comentario, dijiste que la transición energética está regulada a una velocidad que no va a causar daños en las poblaciones, ¿no? Y eso es como un tema muy general y va ligado a esto, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo entendés? La guerra aceleró una situación que no esperábamos, ¿no? Nadie del pueblo común, que no estamos tan metidos en la energía, esperábamos esta guerra y las consecuencias. Y entre las consecuencias que nos golpean es países como Alemania, que son referentes en cuanto a el uso de energías renovables, la descarbonización, que necesariamente están volviendo atrás y ahí analizar la incorporación de la quema de carbón otra vez. ¿Cómo se contrasta eso con lo que dijiste, ¿no? ¿Cómo se puede regular esa transición energética teniendo este escalón que no se esperaba venir? Sí, es un muy buen punto lo que destacase, Silvia. Sí, es un caso emblemático, el de Alemania reabriendo una central a carbón, es claro. Algo inédito. Pero bueno, tiene que ver con las necesidades básicas de su gente, ¿no? Que necesita calefaccionarse, claro. Y que de alguna manera falta el gas, o el gas vale 10 veces más lo que costaba hace 2 años. Entonces, el gobierno elige, ¿no?, el mal menor, ¿no? Entonces, es difícil. Si un país como Alemania, tan desarrollado, uno de los 4 países más ricos del mundo, tiene que hacer eso, imagínense otros países que tienen menos recursos, ¿no? Obviamente. Entonces, esta guerra fue como algo que hizo que rebalse. La situación ya estaba complicada antes de la guerra, igual, por las dudas. Sí. Entonces, yo solo lo había marcado, que ya estaban muy altos los costos de la energía en Asia, y principalmente en Asia y en Europa. La guerra lo que hizo, bueno, fue un empujón, y en un contexto tremendo, porque Rusia es una superpotencia. Rusia es el segundo productor de gas del mundo y el primer exportador de gas del mundo. O sea, uno no es consciente porque ahí estamos muy lejos, ¿no? Pero es tremendo. Y de alguna manera yo creo que lo van a tener que solucionar. O sea, en algún momento van a tener que arreglar por el bien de todos, porque se necesitan. Es como una relación media tóxica, porque se odian, pero se necesitan, ¿viste? Entonces, el momento cuando estaba la guerra, al principio, yo me acuerdo que yo me reía porque decía, el gas seguía fluyendo igual. O sea, el gas seguía fluyendo al principio. O sea, más allá que se estaban tirando... Y se terminó el Nord Stream 2, o sea que el gas estaba fluyendo. Exactamente, sí. Pero bueno, ahora obviamente con el avance de la guerra, y también ahí hubo temas con la construcción, también que uno no le pasaba los insumos, el otro, bueno, se empezaron a tensionar más políticamente, y ahí la energía pasa a ser el principal, ¿no?, instrumento para presionar al otro, ¿no? Es tremendo, es una guerra también energética, ¿no? O sea, eso también hablamos mucho en el curso, un poco
un poquito, yo siempre digo que cuando explico este curso es como me trato de hacer un poco de historia, pues es interesante para entender el futuro, ¿no? Así, bueno, un poco qué pasó en la historia, pues muchas situaciones se repiten, entonces Totalmente. un poquito de historia, bastante de presente y un poco de futuro, ¿no? Es que es fundamental para entender por qué se acelera o no el uso de alguna energía. Y bueno, va de la mano de lo que vos nos dijiste, ¿no? Esos números. Y para responder la pregunta, ¿cómo se complementa desde la universidad? Bueno, las energías tienen que trabajar complementándose y siempre de la manera de producir el menor impacto ambiental. La filosofía de las carreras, por ejemplo, ingeniería en petróleo, que es una carrera de grado, y los posgrados que ofrece el Instituto del Gas y el Petróleo, están de alguna manera incorporando, ¿no?, esta discusión tan necesaria, que es cómo usar las energías renovables en conjunto con las energías fósiles, porque los números que muestra Daniel nos indican que tenemos para más de 30 años o más de uso del gas natural. El gas natural previo a la pandemia ya había sido considerado como parte de la matriz energética no, verde o menos, con menos impacto en el medio ambiente. Así que bueno, los números que mostró Daniel sostienen eso. En el medio hubo una guerra, todavía hay que ver cuáles son las consecuencias. Pero respondiendo a la pregunta, sí, se incorporan, hay mucha discusión, tanto en las carreras de grado, por los alumnos preguntan mucho y genuinamente, y la gente de posgrado. Así que bueno, los que están haciendo los posgrados en el IGEPUBA lo pueden tratar y por supuesto aquellos que tengan interés en sumarse al curso de Daniel, donde van a poder discutir estos temas. Vamos a seguir con las preguntas, ¿no? Gabriel González preguntó, a nivel regional del Cono Sur, ¿también hay posibilidades de mercados para la exportación de gas? ¿O es un aporte menor respecto a los mercados transatlánticos que podrían abrirse? Sí, se podría exportar obviamente más a Chile, que ya tenés infraestructura, o sea, tenés como 4, 5 gasoductos, tenés a lo largo de toda la cordillera, tenés en el norte, después tenés en el centro, después al sur a Metanex, con lo cual ahí podrías aumentar un poco, ¿no? O sea, no sé, podés aumentar, no sé, 10, 20 millones de metros cúbicos día más. Bueno, paradójicamente a Bolivia se podría exportar porque la producción de Bolivia está cayendo fuertemente, hay cada vez menos exploración en Bolivia y Argentina está creciendo, con lo cual hay un proyecto de dar vuelta al gasoducto del noroeste, ese que baja de Bolivia, que se hizo para importar gas de Bolivia y poder llegar al no argentino con gas propio, que sería reemplazo de importaciones, y hasta llegar a Bolivia, y hasta podría llegar a Brasil, ¿no? O sea, puede llegar a Brasil dando vuelta a ese gasoducto, podría ser pasando por Bolivia, porque Bolivia exporta también, obviamente, mucho gas a Brasil, o a través del NEA, ¿no? Y lo que es Uruguayana, ¿no? Llegar a San Pablo, hay un proyecto muy importante, pero eso va a llevar años, ¿no? Se va a llevar algunos años. Obviamente la planta de gas natural licuado lleva muchos más años todavía que hacer algo así, o sea, yo coincido con el que hizo la pregunta, que empezaría más por lo regional, por lo menos, aunque lo otro te da más libertad, ¿no? Porque una vez que vos lo licuás, lo puedes exportar a cualquier lado del mundo y ya sí pasa a ser un commodity. Mientras que sea un gasoducto, de alguna manera vos sos preso de la región, ¿no? De un poco de la política y la situación económica de la región. En cambio, si vos lo podés licuar, obviamente lo podés llevar a Asia, y de alguna manera Argentina tiene una ventaja, acuérdense, que de alguna manera está en el polo sur, que es opuesto al norte, que es donde hay más consumo, y en estación inversa, con lo cual justo cuando te sobra gas probablemente podrías exportar más. Pero bueno, son proyectos la verdad muy ambiciosos, ambiciosos no solo por lo que requieren de plata y de tiempo, sino también por la situación actual en nuestro país, ¿no? O sea, pero sí, me parece bien lo de la regionalización y también lo que me parece interesante, lo que es la gasificación de la economía, ¿no? Tratar de reemplazar todo lo que sea líquidos por gas. El gas es más abundante, es más limpio, es más barato, es más difícil de exportar, con lo cual todo lo que vos puedas reemplazar, no sé, Argentina tiene una historia de GNC impresionante, no todos los taxis, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda reemplazar por GNC o micro LNG o gas licuado para los camiones, que hay muchos países que tienen todo, y China y Canadá y Estados Unidos tienen una flota de camiones de gas licuado que
es impresionante. Y también todo lo que sea agregarle valor. No puedo exportar gas, pero por ahí puedo poner una planta petroquímica. Puedo producir fertilizantes que ahora necesito para el campo. Entonces, agregarle valor al gas, tener mucho esfuerzo puesto en eso, me parece, ¿no? O sea, Chile, no se hace, o Perú tenía el proyecto de hacer plantas de urea, amoníaco, explosivos para la minería, o sea, de alguna manera, en ese sentido, hay posibilidades para desarrollarse, ¿no? O sea, eso es el insumo principal de la economía, ¿no? La energía, con lo cual, todo lo que sean industrias intensivas en gas, yo creo que debería haber una política muy clara para desarrollarlas. Muy bien. Gracias. Bueno, Luis te pregunta, ¿considera que la curva de aprendizaje y optimización alcanzada con los shales ha impactado en las actividades de los convencionales? Buena pregunta. La verdad que no conozco. Sé que ha habido grandes progresos en lo que es la recuperación terciaria, ¿no? Todo lo que es el uso de polímeros y obviamente la recuperación secundaria, que ya es histórica en Argentina, pero el uso de polímeros YPF ha tenido unos resultados impresionantes con manantiales verdes, llegando a ser los yacimientos convencionales más grandes de Argentina, desde el punto de vista de uso de tecnología. Desde el punto de vista de costos, no tengo presente un avance tan grande, pero es lógico, porque en general los avances grandes son al principio, después cada vez es más difícil, ¿no? O sea, de alguna manera hacer eficiencia. Entonces, no soy un experto, pero no he conocido eficiencias más allá de las normales, ¿no? En el convencional y probablemente muchas también asociadas al tipo de cambio en Argentina. Bien, vuelvo al tema del gas y acá hay dos preguntas interesantes. Gustavo Cavallo te pregunta, ¿el gas no convencional ha influido negativamente en la calidad del gas y hay mucho líquido en los gasoductos, lo que reduce la eficiencia y dificulta la operación de los transportistas? ¿Cómo debería repartirse el costo del acondicionamiento del gas entre productores, cargadores, etcétera? Situación que hoy afecta principalmente a los transportistas. Es muy buena pregunta, Gustavo, es así, es tal cual y es una paradoja, porque en realidad si tuviéramos la infraestructura para poder sacarle los líquidos, tendría más valor el gas. O sea, tendría mucho más valor porque esos líquidos son C3, C4 o hasta más pesados, o gasolinas, si vos la pudieras quitar sería mucho mejor para todos. Pero bueno, falta inversión en infraestructura, lo mismo, falta inversión para hacer un caño, falta inversión para hacer una refinería, falta inversión para hacer una planta que extraiga más líquidos, o sea, y eso se convierte en algo bueno, se convierte en un problema, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, cómo debería repartirse el costo ya es algo mucho más puntual. O sea, supongo que eso debería partir de una negociación y de un criterio, si hay alguna posición dominante, obviamente debería intervenir probablemente la Secretaría de Energía, ¿no? Si ese fuera el caso, que es probable por lo que decís. Pero sí, es un problema que he escuchado ya varias veces. Bien, acá preguntan, Melina, ¿cuáles son los efectos probables en las importaciones ¿cuáles son los efectos probables en los importadores y exportadores de petróleo? No sé muy bien. A ver, Daniel, ¿cuáles son? Exportadores de petróleo. No sé muy bien, Melina, si querés aclarar la pregunta, porque yo no la leí tal cual está escrita y no sé, Daniel, si vos entendés bien el punto de la pregunta. Sí, no se entiende bien, sí, los efectos de qué tipo está hablando, ¿no? O sea, claro, eso. Bueno, mientras tanto, si Melina quiere reformular la pregunta, paso a otra muy interesante. Luis pregunta, ¿cómo observa el potencial impacto que tendría en la industria y en el país un descubrimiento en el offshore en la costa bonaerense? Bueno, es impresionante porque el potencial del offshore es inmenso, ¿no? O sea, justo hemos hecho un estudio de mercado, hemos hecho un estudio de impacto económico, del impacto que podría tener un descubrimiento offshore y
es impresionante, porque está totalmente subexplorada la cuenca, y los geólogos ven mucho potencial, o sea, y no solo los geólogos, porque las empresas comprometieron $700 millones a riesgo, ¿se entiende? O sea, una cuenca que tiene, dice, una probabilidad de éxito entre el 10 y en los mejores casos 20%, pero las empresas comprometieron y están haciendo los trabajos por $700 millones, ¿se entiende? A riesgo, es una licitación que se hizo en el 2019. Pero increíble. Es un número muy, muy grande, y nosotros corrimos los económicos de los proyectos, hablamos con todas las empresas, de ser una consultora que nos pidieron de todas las empresas este análisis, ¿entiendes? Para mostrar la parte positiva, ¿no? La parte de offshore fue también de una manera muy atacada por los temas ambientales, obviamente, entonces mostrar un poco también lo que podría significar para el país, y los números son impresionantes porque son descubrimientos, si ocurrieran, ¿no? La chance es baja, pero si ocurre el descubrimiento, estamos hablando de descubrimiento de 600, 700 millones de barriles. Por eso que yo dije que Argentina tiene entre recursos, reservas, todo 10.000 millones, o sea, sería un descubrimiento solo, casi el 6% de lo que tiene Argentina, todo el país, ¿entiendes? O sea, es muy, muy grande, y nada, es un potencial, o sea, Argentina, nada, tiene mucha suerte Argentina desde el punto de vista de los recursos, eso es innegable, o sea, no solo apareció Vaca Muerta, que voy a decir, mira, justo apareció en la cuenca neuquina, que es donde explotás petróleo hace 100 años, donde ya tenés la infraestructura, donde no hay una ciudad o una selva arriba, y tenés las renovables en el norte, tenés el litio, y por si fuera poco, ahora, no sé, tenés también la posibilidad de tener el offshore, es una cosa de loco, o sea, la verdad que es increíble, y bueno, vinieron las empresas internacionales, ahora deberían, el año que viene, si sale todo bien, YPF con Equinor y con Shell, el operador es Equinor igual, perforar el primer pozo, ahí en la cuenca que se llama Argentina Norte, ¿sí? Perforar un primer pozo, y bueno, nada, ver un poco cómo evoluciona, pero sí, eso te puede cambiar mucho la economía, también por toda la cadena de valor, ¿no? Nosotros hicimos un análisis, el estudio lo pueden encontrar también en la página de Aleph Energy, ALEPH energy.com.ar, está el estudio porque es público, hay un estudio que explica, también si hay gente acá académica y quiere entender cómo se evalúa un proyecto, las variables de un proyecto offshore, está explicada toda la cadena de valor del offshore, todos los proveedores que necesitas, está explicado el impacto económico en empleo, en PBI, en exportaciones, en impuestos, ¿sí? O sea, está todo hecho público para divulgar, ¿no? Es un tema que no es muy conocido, es algo muy nuevo también el offshore, más allá que Argentina paradójicamente tiene un montón de offshore en el gas, en el sur, en Tierra del Fuego, no es algo tan conocido, así que es parte del trabajo que nos encargaron, es que de alguna manera este estudio sea público, así que cualquier cosa, más detalle lo pueden ver, pero bueno, el impacto es muy grande porque también requiere mucha mano de obra. Piensen que ir hasta allá, los hoteles, la comida, la logística, en un lugar donde no tenés nada, tenés que medio como hacerlo con los turnos, mucho transporte en barcos, bueno, nada, toda una logística impresionante, lo cual la verdad que sería muy bueno, y también diversificaría obviamente las fuentes de energía. Aparte, por un lado está en el medio del mar, por otro lado tampoco tenés el tema del transporte, porque necesitas exportar, el barco se lo puede llevar directamente de ahí el petróleo, con lo cual simplificás ese riesgo también tan de Argentina, ¿no? De tener que construir una línea que llegue, que no te lo interrumpa, como está en el mar, parecería como más fácil, ¿no? Poder exportarlo y que entren las divisas. Muy claro, y concuerdo. Ahora, Daniel, una consulta, uno escucha muchas veces, ¿no? El ciudadano común, los ciudadanos comunes que preguntan, pero si ya está Vaca Muerta, y el offshore requiere tanta inversión, y siendo que estamos teniendo tantos problemas con las inversiones, ¿no sería diversificar demasiado el esfuerzo al incorporar el offshore? Tal vez no sería conveniente mantenerse sobre un solo objetivo y asegurarlo. ¿O vos estimás que esta apertura que da el offshore va a permitir diversificar y atraer más inversiones? Sí, es muy bueno el punto que haces, es interesante, es más que nada una pregunta financiera por ahí de riesgos y de diversificación.
Yo creo que acá es, si sucede, va a suceder todo, ¿viste? Es más, la sensación mía es que, o sea, si no sucede, va a ir todo así medio lento, probablemente no suceda nunca el offshore y Vaca Muerta se vaya desarrollando a una velocidad lenta. Pero si ocurre, los capitales y el mundo global de las finanzas va a querer, y en el sentido de Argentina le va a convenir, porque de una manera vas a poder explotar todo, o sea, vas a poder, y de nuevo, que esté en el medio del mar tiene sus problemas, pero también puede tener sus ventajas, porque no necesitas por ahí la infraestructura de transporte y todos los riesgos de las provincias y todo lo que implica muchas legislaciones del país. Es un recurso nacional, qué sé yo, es otra cosa, es otro tipo de necesita mucha inversión al principio, o sea, es difícil, ¿no? Es difícil, el potencial puede ser muy grande, y bueno, en un solo proyecto hay empresas como YPF que pueden, no sé, casi duplicar sus reservas si descubren. O sea, Claro. En cambio, Vaca Muerta es como que te va a llevar más tiempo, ¿entendés? O sea, tiene la ventaja de que es gradual, de que puedes especular, puedes frenar, andar. En cambio, el offshore es medio como que te mandás y ya está, tenés que invertir todo al principio y después ocurre. Con lo cual, para el país puede ser bueno eso también, ¿entendés? Porque de alguna manera, si lográs que se haga, te da una base muy estable por varios años. En cambio, el no convencional que declina, acuérdense esto, yo no lo dije en la presentación, acuérdense que el no convencional declina el 60% de la producción del primer año. O sea, primer año, pasa un año, producís 60% menos. Esto a las empresas les disminuye muchísimo el riesgo de inflación. Porque, como se produce todo al principio, son inversiones de corto plazo, ¿entiendes? Bien. Bien, sí, eso es un punto muy importante y es necesario difundirlo como para mostrar que si bien son objetivos diferentes, también técnicamente lo son, ¿no? Y el riesgo a la inversión es muy alto en uno y en otro. Ahora, vamos también a una pregunta que siempre suena fuerte, ¿no? Y creo que Melina había disparado un poco la inquietud con respecto al medio ambiente. Con respecto a, vos hablaste de la eficiencia en la perforación y cómo eso está mejorando el rendimiento de los pozos, volviendo a Vaca Muerta, ¿no? El número de fracturas por día, la eficiencia que eso significa, que la fractura produzca más. Pero hay algo que queda sonando, digamos, transversalmente a la sociedad, que es el uso del agua, ¿no? ¿Cómo ves el uso del agua? ¿Cómo está influyendo en la toma de decisiones con respecto a un mejoramiento de la inversión? ¿Qué podés decir como para tranquilizar a la población, a todos los que están escuchando, que, bueno, el agua que se usa no va a producir un impacto? Vos hablaste de algo muy importante, que es el aumento de las lluvias en la zona de las represas y el aumento de la producción de energía hidroeléctrica, que no es un tema menor. Pero ¿qué podés comentar del uso del agua, ¿no? Que es tan importante y sensible. Sí, se ha discutido mucho sobre ese tema, pero de alguna manera con los números del agua, el porcentaje de agua que se está usando de los caudales, ¿no? de los ríos, ¿no? de Neuquén, ¿no? Principalmente, creo que es un tema que ha sido bastante ya interpretado por la sociedad, por el gobierno, por las empresas, que no hay un riesgo de ese tipo, ¿no? Los caudales que usa de agua son muy menores en relación a los caudales que tienen esos ríos, y la industria de alguna manera reinyecta, ¿no? Todos los volúmenes en formaciones no utilizadas, con lo cual eso tampoco es un problema, ocurren a miles de metros debajo de la tierra, con lo cual no hay tampoco un riesgo de que salga por la superficie del agua, que también en un momento se habló. Es una industria que nada, tiene estándares internacionales, y de alguna manera yo digo que es una suerte que haya sido en la estepa seca de Neuquén, ¿no? Que esté Vaca Muerta y que no esté, no sé, porque podría haber estado de nuevo en lugares donde no hay convencional, como ocurrió en Estados Unidos, que no sé, abajo una ciudad y un no convencional, y algunos lo empezaron a explotar,
obviamente ahí te aumentan los riesgos. Acá creo que de ese punto de vista está bastante controlado, bastante regulado. O sea, desde el punto de vista de legislación ambiental, la Argentina es muy buena. Y las empresas creo que de alguna manera saben lo que están haciendo, ¿no? O sea, la industria en ese sentido evolucionó mucho. Yo me acuerdo cómo era hace 20, cuando yo trabajaba al principio, hace 20, 30 años, 20 años, era otra cosa, ¿no? Todo el tema, ¿no? A veces no se reinyectaba el agua, o sea, se hacían otras prácticas que ahora sería inadmisible, ¿no? Así que no veo, por ahora no veo un problema con el agua. Bien, perfecto. Bueno, quedó una pregunta que tal vez no es, digamos, no es para vos, Daniel, Melina, que es estudiante del CBC y que ha tenido participación con sus preguntas. Muchas gracias, Melina. Una alegría que gente joven se anime a preguntar. Ella nos pregunta, bueno, si recomienda algún material específico para ir adentrándose en la carrera. Sí, Melina, comunícate con el IGEPUBA y podemos, los profesores y los que integramos el IGEPUBA podemos tal vez acercarte algún link o algún material para que puedas leer. Así que sí, por supuesto. Y también para aquellos que estén interesados en acceder al tablero que mostró Daniel, por favor nos escriben, así les reiteramos el link. Y recuerden que está el curso que va a dar Daniel con todos estos temas, pero ya interactuando con ustedes, y bueno, van a poder debatir qué es tan necesario. Daniel, muchas gracias por parte del público que la verdad que agradece tus explicaciones, les ha encantado tu charla, alguien se tuvo que retirar antes, pero lamentando no poder terminar el curso, no, digo la charla, así que van a tener acceso al link por YouTube y bueno, así toman coraje y se animan a hacer el curso. Y bueno, a los agradecimientos, vamos a empezar desde el Instituto del Gas y el Petróleo, en nombre del doctor Luis Estinco, por supuesto, y de todos los que formamos parte del instituto. Agradecerte, Daniel, por tu presentación, como siempre, muy didáctica y llena de información, así que, y muy agradable, así que estamos muy agradecidos porque te sumaste a las Petrocharlas. El IGEPUBA es un grupo de gente con muchos años de experiencia y gente joven que está traccionando para seguir este ritmo vertiginoso de las energías, así que están invitados a ver las carreras de posgrado, a hacer todas las consultas que necesitan. Y bueno, toda esa gente que forma parte del plantel ha colaborado para hacer esta presentación, Gabriel González, para nosotros Gabo, que nos ayudó en la parte técnica, a Fiorella, que está ahí haciendo todo el trabajo de comunicación, bueno, a Luis, que nos ha dado el espacio, que está acá, a los alumnos que siempre ponen su ansiedad para conocer más, y por supuesto, ¿no?, a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que nos da este espacio y la confianza para que en nombre de esta institución podamos comunicarnos con todos a través de estas charlas enriquecedoras. Así que muchas gracias al público presente, a vos, Daniel, y nos vemos en la próxima Petrocharla con más información para un café hablando de las energías y perdiéndole el miedo a las energías como los hidrocarburos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.